Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cuántos están gozosos hoy? Qué bueno, ¿eh? ¿Sí? Porque estamos en la casa del Señor, porque podemos escuchar su palabra, porque a eso hemos venido, a poder nutrirnos, ¿sí? Un poco más, cada día más. Es lo que la palabra es la que nos da la fuerza día a día para poder seguir, ¿sí? Sin la palabra de Dios estamos fritos, estamos muertos, Por eso que es importante poder estar en la casa del Señor y que podamos prestar atención, a pesar de que, como decía mi esposa, quizás el cuerpo está cansado, ¿sí? Gloria al Señor, pero sabemos que el Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso lo dijo Jesús, y por algo lo dijo en su momento, ¿sí? Gloria al Señor. Y en esta noche es exactamente lo mismo, ¿sí? Podemos entregarle a Él todas nuestras cargas, todo nuestro cansancio, ¿sí? Tal vez no tuviste un día bueno. Tal vez, gloria al Señor, hubo nubarrones, ¿no? Gloria al Señor, como se presentó hoy en el área espiritual, pero sabemos que el sol de justicia puede salir en cualquier momento. ¿Y ese quién es? Jesús. Vamos a orar por esta nena. ¿Cómo se llama esta nena? Sáenz. Isabela González Sáenz. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, después de haber escuchado, Señor, Dios mío, este ruego, Señor, esta petición, oramos a ti nuevamente, Dios, agradeciéndote, porque sabemos, Señor Dios mío, y entendemos, porque todos los que estamos acá somos personas que tienen entendimiento, y sabemos que cuando oramos, Señor Dios mío, algo sucede. No en vano es la oración, y oramos por Isabela Sáenz, esta niña, Señor, que está internada y que han pedido oración. Oramos a ti, Padre. No sabemos, Señor Dios mío, quién lo mandó el mensaje, pero sí pidieron oración y oramos. En el nombre de Jesús, para que pueda salir, Dios mío, Señor, Dios mío, para que pueda recibir sanidad, para que pueda recibir un milagro, para que lo pueda recibir, Señor Dios mío, a esta nena llamada Isabela Sáenz, Señor, presentamos delante de tu presencia. Somos más que dos aquí hoy. Somos personas grandes, personas que tienen conocimiento, personas, Dios mío, Padre, Dios de la gloria, que en estos momentos estamos confiando que nada nos puede mover, ninguna circunstancia, ninguna situación que pueda venir, ninguna palabra de provocación, ni nada que pueda, Dios mío, venir en contra de mi vida, en contra de mi familia y en contra de mis hermanos, nos va a hacer retroceder. Estamos para avanzar, y como tal, en esta noche, Señor Dios mío, intercedemos por esta niña, creyendo y sabiendo, Padre Dios mío, que tú tienes todo poder para sanar, para libertar, para hacer trasplante de órgano, para limpiar, Señor Dios mío, toda sangre afectada, Señor Dios mío, todo cáncer, Dios mío, toda leucemia, toda enfermedad, Padre. Estamos orando al Dios vivo, al Dios de los milagros, al que cantó Elías recién esa alabanza, al que te dio la gloria y la honra a ti, Señor. A ese Dios le oramos ahora, intercedemos, Dios mío, al mismo Dios del profeta Amós, al mismo Dios, gloria al Señor, al Cristo de la gloria, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Oramos pidiéndote por esta niña Isabela, Padre Dios mío, para que pueda recibir un milagro, para que pueda ver, Dios mío, buenas noticias, para que puedan mandar otro mensaje diciendo, Dios mío, Padre, que tu mano se estuvo moviendo allí, en ese lugar donde está internada. Toca, 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. ¿Quién contra ti? ¿Quién como tú para sanar? ¿Quién como tú para libertar? ¿Quién como tú para romper todo yugo de enfermedad, de muerte? Todo espíritu inmundo lo echamos fuera en esta noche, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Te damos toda la gloria, Señor. Sigue ministrándonos. Tú lo puedes hacer, Señor, como lo hiciste a través de la alabanza. Lo puedes hacer a través de la predicación. Lo puedes hacer, Dios mío. Puedes traer a alguien por primera vez en esta noche, algún vecino, alguna persona que está destruida, que está depresiva, que se siente sola, que se siente desamparada en esta noche. Hay alguien que te ama, y ese se llama Jesucristo de Nazaret, el que dio su vida en la cruz del Calvario, el que pagó el precio
que derramó su sangre allí en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Él vino a perdonar los pecados, Él vino a limpiar. Por eso que bueno, en esta noche oramos y clamamos por Isabela Sáenz, por toda esa familia, Señor, por los que están allí acongojados, por los que están sufriendo, Señor Dios mío, para que tu Espíritu Santo esté tocando en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Sabe que nosotros cuando estamos en la vigilia, nos agarra sueño también en la vigilia, en la radio. Y más que estamos en un lugar reducido de, ¿cuánto tiene? Debe tener 2 metros por 3, no sé cuánto tiene el lugarcito ese, ¿no? Es chiquito. Imagínate 3 horas y media, sí, y no dormimos, y si el domingo no dormimos, no dormimos el domingo, imagínate lo que es el lunes aguantar hasta las 3:30. Entonces, ¿qué hacemos? Nos paramos, oramos con los ojos abiertos. No importa el tema de cómo oramos, lo importante es orar, ¿sí? Sentado, acostado, con los ojos abiertos, caminando. Lo importante es orar, hermanos, ¿sí? No hay algo, ¿no es cierto? No, porque tenemos que orar mirando para aquel lado, ni mirando. Lo importante es hablar con el Señor, ¿sí? Y de la misma manera lo importante es poder escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Esto lo pudimos ver el martes pasado. Mi esposa pudo dar acerca de la introducción de este precioso libro, Gloria al Señor, que está acá en el Antiguo Testamento, y que es importante saber que Amós fue contemporáneo de Jonás, otro profeta, y también de Oseas, otro profeta, y también de Miqueas, otro profeta que están en la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender que Israel es el reloj de Dios, ¿sí? Y todo lo que habla el Antiguo Testamento, que se refiere prácticamente todo a Israel, gloria al Señor, es bueno también si nosotros lo trasladamos en el Nuevo Testamento, donde estamos viviendo nosotros ahora, bajo la gracia, gloria al Señor, que también tiene sentido, esto también lo que pasó en el Antiguo Testamento, tiene también sentido actualmente también, gloria al Señor, a pesar de que fue tiempo pasado, que fue historia, gloria al Señor, no quiere decir que ha dejado de tener sentido, de tener eficacia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, como le dijo Pablo allá a Timoteo, ¿sí? Por eso es importante estar aquí, hermano, y qué bueno sería que la próxima reunión, los que no vinieron hoy, puedan también estar, ¿sí? Pero si no vienen no importa, bueno, sí importa, no es preocupante, pero lo importante es que nosotros nos podamos fortalecer, ¿sí? Para que esto sea un incentivo para toda persona que conoce al Señor por primera vez, que lo más importante y que la mejor adoración, hermano, es la palabra de Dios. La mejor adoración que uno puede hacer es escudriñar las Escrituras. La mejor adoración que uno puede hacer, hermano, gloria al Señor, es tomarse el tiempo de leer la Biblia, ¿sí? Es la mejor adoración, bendito sea el nombre del Señor. Poder decir, voy a leer la palabra de Dios y voy a orar sobre lo que leí para que el Espíritu Santo me pueda dar la interpretación, el entendimiento, porque el Espíritu Santo es el intérprete de las Escrituras, ¿sí? Hermanos, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Yo estuve orando por esto para que el Señor, esto lo puso el Señor hace un tiempo ya, gloria al Señor, y bueno, le pedí al Señor que Él me ayude, que me dé la mejor predisposición, ¿sí? Gloria a Dios, para que lo podamos hacer de la mejor manera y para que lo podamos entender, ¿sí? Que lo podamos entender. El tema no es pasar a dar un vistazo, como si leeríamos el diario del domingo o el diario de la semana, ¿no es cierto? O una revista o algo. Esto no es para leerlo así nomás, esto es para que lo podamos entender y que si tenemos alguna duda lo podamos volver a repetir, ¿sí? Algo que mi esposa había leído la otra vuelta fue la introducción de este libro, y quiero volver un poquitito más atrás, cuando Dios lo llama a Amós. ¿Se acuerdan que él era un boyero y era de la ciudad de Tecoa, ¿sí? Y esto lo leyó ya mi esposa, pero más o menos para arrancar, quiero arrancar desde ese lugar nuevamente, ¿sí? Lo que dice las notas, porque nosotros tenemos las notas del seminario, que es donde nosotros fuimos a estudiar,
¿sí? Dice que en un día señalado en la vida de un campesino, el Espíritu de Dios vino a él. Si hay algo que nosotros no tenemos que tener duda es que el Espíritu de Dios vino sobre Amós, ¿sí? Eso no hay duda. Todo el capítulo, todos los capítulos de Amós, todo el libro, tenemos que entender que el Espíritu de Dios vino sobre él, como en otras oportunidades también, como en otros pasajes, como en otros pasajes de la Biblia también podemos notar que Dios también llamó a otros hombres y a otras mujeres que a lo mejor fueron mucho más importantes en el sentido en cuanto a la expresión. Por ejemplo, como este libro de Amós nosotros lo estudiamos con el libro de Isaías también. Una cosa fue la preparación de Isaías y otra cosa fue la preparación de Amós. Amós fue criado, ¿no es cierto? Dios lo llamó y él todo lo que él expone y habla, que eso lo vimos el martes pasado, es todo haciendo comparación con el tema del campo. Por eso encontramos ahí la canastilla de verano en el capítulo 8 y muchas cosas más que vamos a ir viendo a lo largo que lo podamos seguir mirando todos los martes. En un día señalado, en la vida de un campesino, ¿qué pasó? El Espíritu de Dios vino sobre él con una comisión bien determinada, bien determinante. Fíjense, recibió órdenes de ir, ¿sí? Gloria al Señor. ¿Qué pasó en la Gran Comisión, por ejemplo? Cuando Dios llamó, ¿qué dice en los últimos capítulos del Evangelio de Mateo, por ejemplo? ¿Sí? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Está hablando de que, como lo que leí recién acá, fue algo determinante y recibió órdenes de ir. ¿Quién? Amós, cuando Dios lo llamó, ¿sí? Bajo una compulsión divina. Esto es interesante también entender. No fue que él fue impulsado porque él se le antojó o porque un día menos pensado, porque muchas veces nos suele pasar que hay días que tocamos el cielo con las manos y hay otro día que estamos por el piso. Y depende del estado de ánimo que nosotros tengamos, es lo que vamos a representar cuando venimos al culto. No, porque todo nuestro cuerpo se expresa. ¿Sí? Si hemos tenido un día malo, lo vamos a notar con nuestra cara. Si hemos hablado cosas que no teníamos que hablar, se va a reflejar todo en nuestro ser, ¿sí? Gloria al Señor. Pero si hemos tenido un día bien en la comunión del Señor, seguramente que eso es lo que vamos a sacar a luz, a reducir. ¿Sí, hermanos? Acá nosotros vemos que él recibió bajo compulsión divina y a un punto designado. Otro tema importante que él era del reino del sur y Dios lo llamó para que vaya a predicar al reino del norte. Gloria al Señor. Otro dato importante que nos tenemos que remontar también, gloria al Señor, en esto voy a ser muy reiterativo, ¿no es cierto? Cuando Israel se divide en dos partes, ¿sí? Israel se divide y entonces al dividirse Israel había profetas del reino del norte, donde estaba Israel, y había profetas del reino del sur, donde estaba Judá. Gloria al Señor. Todos los reyes que estuvieron, tanto el reino del norte como el reino del sur, todos fueron malos. Nada más que se destacan en el reino del sur, o sea, en Judá, se destacan algunos que fueron un poco mejor, y podemos mencionar unos cuantos, gloria al Señor, como ahora se me viene a mi mente, por ejemplo, este rey llamado, que la reprendió la propia madre, ya me voy a acordar, gloria al Señor, que está en el capítulo 15 de Primera de Reyes, creo que está, o Segunda de Reyes, capítulo 15, bueno, ya me voy a acordar de este. Y fue uno de los tantos más o menos que fue bueno, por así decirlo, pero en cierta forma todos pecaron, ¿sí? Amén, hermano. ¿Estamos despiertos? ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entiende? Si hay algo que no entienden, pregunten, ¿sí? Amén, hermanos. Bien. Era un mensaje definido. ¿Cuál era el mensaje? Tenía que ir específicamente, gloria al Señor, a donde Dios lo había llamado. Qué bueno, ¿no es cierto? Obedecer a la voz de Dios, como lo hizo él,
y fue un mensaje definido. Debía dejar la tierra de Judá y penetrar los límites del territorio de Israel. Esto lo leímos el martes ya, pero para reiterar un poco, ¿sí? Y Amós obedeció. Después vimos también que leyó mi esposa, fue la festividad de Betel, y Betel era el principal santuario de Israel, al aire libre, estaba a solo 16 kilómetros al norte de Tecoa. Y Jeroboam I había establecido otro en Dan también, pero de los dos el de Betel era el más importante y los había hecho con el evidente propósito de impedir que las 10 tribus fueran a adorar. Gloria al Señor. ¿Por qué es importante leer todo esto y explicar esto? Para que después podamos entender bien cuando leemos los capítulos del libro de Amós. Si no leemos, no entendemos acerca de la historia de lo que está acá en Reyes, por ejemplo, que este Jeroboam era un desastre por las cosas que estaba haciendo, porque él había levantado 2 altares, gloria al Señor, para que las 10 tribus no vayan a adorar, ¿sí?, a donde realmente tenían que ir a adorar. Nos habla a nosotros esta palabra, gloria al Señor, donde muchas veces nos metemos en lugares donde no nos tenemos que meter, donde a lo mejor podemos llegar a pensar y a decir, pero son igual que nosotros, y predican igual que nosotros, y cantan igual que nosotros, y oran igual que nosotros, gloria al Señor, pero resulta ser que después nos damos cuenta, al transcurrir, ¿no es cierto?, que no son igual que nosotros. Hace años nosotros cantábamos un coro, no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, pero después la segunda parte está más buena porque dice, sí me importa la iglesia que vayas, sí, porque todas no predican igual. Y hoy realmente tenemos que tener también, tener eso bien en cuenta también, ¿sí? Acá vemos, ¿no es cierto? Él había hecho en Betel, era el más importante y los había hecho con el evidente propósito de impedir que las 10 tribus fueran a adorar a Jerusalén, donde podrían nuevamente someterse a la dinastía de David. Que esto lo leímos, que fue Primera de Reyes 12, 25 al 33. ¿Qué pasó acá? El culto al becerro era oficial. Fíjense, hasta qué punto una persona, vamos a ponerlo actualmente, un cristiano, porque de hecho lo hay, y va a seguir siendo así, un cristiano puede caer tan bajo, una persona que adoró a Dios, que tuvo un encuentro con el Señor, que fue bautizado con el Espíritu Santo. De pronto podemos ver acá que este rey empezó a hacer el culto al becerro y era oficial, eso era lo que adoraban, ¿sí? Pero además se rendía culto también a Baal, e imperaban muchas de las prácticas abominables de la idolatría cananista, ¿sí? Recuerden Canaán, ¿se acuerdan dónde figuraba Canaán? Capítulo 2 de Josué, gloria a Dios. Y ¿se acuerdan todo lo que Josué tuvo que batallar? ¿Cuánto ejército había? Estaba el Jebuseo, el Jereseo, el Cerveseo y todos los seos habido y por haber. Contra todo eso Israel tuvo que pelear. Gloria. ¿Por qué? ¿Cuál era el significado? ¿Cuál era el motivo? Que eran todos idólatras, ¿sí? ¿Y cuál era lo más importante? ¿Por qué Dios le habla a Israel y continuamente lo cuida? Como yo cuido a mi hijo, como vos cuidás a tu hijo, y gloria al Señor, lo vas a cuidar y lo vas a amar y vas a dar, si es posible, tu vida por él, porque de hecho hay cuantos padres que dan sus órganos, ¿no es cierto?, y también su vida por causa de un hijo. Gloria. Estamos hablando de padres verdaderamente, de padres de verdad, ¿no? ¿Sí? Gloria al Señor. Pero Dios amaba tanto a su pueblo, lo amaba tanto de tal manera que escuchó su aflicción ahí en Egipto, ¿sí? Gloria al Señor, y todos nosotros sabemos ya la historia cómo fue. Y entonces, ¿qué pasaba acá? Cuando Josué tuvo que pelear con todos estos ejércitos paganos que traían costumbres, ¿sí?, que traían idolatría, y todo eso después iba a traer problema en el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios. Otro dato importante, lo que pasó con Salomón también, que también fue mencionado el martes pasado, ¿sí? Este hombre fue
un hombre muy sabio, pero ¿qué pasó? Él se juntó, ¿no es cierto? Él se enamoró de mujeres extranjeras, mujeres paganas que no tenían nada que ver con el Dios Todopoderoso de la Biblia. ¿Y cuál era el problema? El problema, si bien era el problema de la fornicación, gloria al Señor, que es un gran problema, bendito sea el Señor, pero el gran problema era que las mujeres iban a inclinar su corazón y iban a adorar a los dioses que ellas adoraban. Y tal es así, le pasó así, ¿y qué pasó? Terminó haciéndole templos, altares a los dioses de estas mujeres. ¿Por qué? Porque su corazón empezó a declinarse. Gloria al Señor. Dice, ¿no es cierto?, que ya Salomón era una persona de edad, y eso suele pasar cuando nosotros empezamos a perder el vigor, ¿no es cierto? Ahora, cuando uno es joven, tiene toda la fuerza, pero cuando ya empezamos a entrar, ¿no es cierto?, en un estado, nuestro cuerpo empieza a sentirse, gloria al Señor. De la misma manera pasa en todos los sentidos, también en todas las áreas, en el ser humano, cuando no estamos bien aferrados a los fundamentos bíblicos. Por eso es importante desde niño, como acá hay niños que están acá, gracias a Dios por eso, qué bueno, ¿no es cierto?, que desde niño, como le dijo Pablo a Timoteo, en una parte, que desde niño había aprendido la sana doctrina, la enseñanza acerca de la fe, le hablaba Pablo a Timoteo, y le puso como ejemplo a su abuela y a su madre. Gloria a Dios, que nosotros en esta noche podamos también, ¿sí?, podamos ser el reflejo de los que nos siguen a nosotros ahora. ¿Sí, hermanos? ¿Amén? Bien, vemos, el culto al becerro era oficial. También, cuando Amós recibió la misión de trasladarse a Betel, era un día de gran festividad allí. Le arruinó la fiesta, hermanos. Le arruinó la fiesta. Ellos no pensaban que esto iba a acontecer, y mucho menos de un hombre que, como bien se mencionaba el martes, a él le preguntaron, ¿sí?, y él terminó diciendo que él era un recogedor de higos silvestres, ¿sí? No fue a una escuela de profeta, porque en el Antiguo Testamento, en la Biblia habla de eso, ¿sí? Por ejemplo, en el libro de Samuel habla acerca de que en aquel tiempo había escuela de profetas. Sin embargo, tenemos que mantenernos, y lo que dije antes, que el Espíritu de Dios vino sobre él, como hoy puede venir sobre tu vida, y Dios puede usarte, porque no es que el Espíritu de Dios no te va a usar. Si bien en este tiempo hay una doctrina que anda corriendo por ahí que dice que eso era para los discípulos. Lo que nosotros estábamos viendo, por ejemplo, los días lunes en la vigilia, estábamos viendo el domingo pasado, el lunes, acerca del Espíritu Santo y de los dones, porque estamos en 1 Corintios capítulo 14, del hablar en lengua estábamos viendo. Que hoy en día eso se fue, ¿no es cierto?, se fue apagando y muchos ya no hablan. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque seguramente al transcurrir el tiempo, ¿sí?, han surgido nuevas cosas. Y entonces, por X motivo, uno deja de hablar en lengua, no ora en lengua, ¿sí? Pero qué bueno es poder hablar en lengua, ¿sí? Hermanos, miren, habíamos dicho que era un día de gran festividad, y había peregrinos, venidos de todas partes del reino, lujosamente vestidos, ¿sí?, trayendo ricas ofrendas. Había música bulliciosa y ambiente festivo. Los sacerdotes, fíjense, entonaban melodías profanas. ¿Quién iba a pensar que ese día iba a llegar este hombre? Gloria al Señor. Y mientras sus ayudantes trabajaban febrilmente preparando los innumerables sacrificios, la sangre de los toros y de los machos cabríos cubrían los altares. El holocausto despedía su aroma particular, todos estaban empeñados en divertirse y en ofrecer su mejor sacrificio, y la gente era excesivamente religiosa. Y el sumo sacerdote se sentía satisfecho porque el día estaba resultando todo un éxito. Y llegamos acerca de este intruso desconocido. Nadie pensaba esto, bueno, de pronto un intruso desconocido está en esa fiesta. Recordemos esto, había
sacerdotes, ¿sí? Que no eran los sacerdotes de la Biblia, porque todos nosotros sabemos que cuando Dios llama, los primeros sacerdotes que menciona la Biblia fueron los hijos de Aarón, ¿sí? Que ellos eran los responsables de servir en el templo. Y los sacerdotes eran consagrados. Pero acá ellos habían levantado sacerdote, por ejemplo, lo que hizo Jeroboam, ahí en Primera de Reyes capítulo 12, él había levantado sacerdote para el becerro ese. O sea, tenía todo, era todo un culto, ¿sí? Donde había sacerdotes, donde había gente que cantaba y todo, para adorar ese becerro que este hombre había hecho. Acá había sacerdotes también, ¿sí? Había sacrificio, había holocausto, la sangre de los toros y de los machos cabríos cubrían los altares, y el holocausto despedía su aroma particular y todos estaban empeñados en divertirse. ¡Qué bárbaro! Y en ofrecer su mejor sacrificio. Había lujos, ¿sí? Había vestidos lujosos, había peregrinos que venían de todas partes del reino, había música bulliciosa. Vieron que en una fiesta si no hay música no es fiesta. Es lo mismo que si vamos a un cumpleaños y no hay torta. Si falta la torta no falta todo. Bueno, y en una fiesta, ¿qué es lo que hay cuando hay una fiesta? Música. Si no, es como que falta algo, ¿sí? Bueno, pero ahí estaba todo preparado. Y llega este intruso desconocido, y probablemente el profeta desconocido de Tecoa se presentó caminando, no lo dice la Biblia, pero es lo que dice acá en las notas, y se introdujo en medio de este grupo despreocupado y pecador. Se introdujo ahí, Amós, ¿sí? Parecía terrible tener que interrumpir semejante reunión y comenzó a hablar. Hay que tener valor, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué habrá parecido? ¿De qué comienzo? Tal vez la gente lo aclamó como una especie de animador nuevo del cual esperaba que los divirtiera un rato. Tal vez fue eso, porque si ustedes, ahora después lo vamos a leer, pero el primer capítulo de Amós, él empieza a hablar. Y todos estaban aplaudiendo porque los primeros juicios de parte de Dios que daban no era para Israel, a Israel le tocó a lo último. Entonces todos decían, bárbaro, ¿vieron? Muchas veces es lindo cuando podemos escuchar que Dios le está hablando al otro y decimos, a este le está hablando, pero cuando nos habla a nosotros, cuando Dios nos saca a luz nuestros propios pecados, o cuando nosotros mismos, ¿no es cierto?, gloria a Dios, reflejamos el pecado que llevamos dentro, no nos gusta. Y así pasó en ese momento con toda esta multitud, cuando este hombre empezó a denunciar por cada una de las naciones, por cada uno de esos lugares, de esas ciudades, todos aplaudían hasta que les tocó el turno a ellos. Gloria al Señor. Y este desconocido de Tecoa se presentó caminando y se introdujo en medio de este grupo despreocupado. De comienzo tal vez la gente lo aclamó como una gran especie de animador nuevo, el cual esperaba que los divirtiera un rato y lo rodearon para escucharlo. Metámonos nosotros ahora en la escena. Nosotros leemos la Biblia y nosotros cuando leemos la Biblia vemos porque esto, como dice ahí, pero tenemos que entender que también, seguramente, como dice acá las notas, todos estaban atentos a escucharlo, pensando que era un animador que iba a animar la fiesta. Gloria al Señor. Sí, gloria al Señor. Era un predicador y no estaban con ánimo de escuchar reprendidas ni amonestaciones. Reprimendas ni amonestaciones. Pero este predicador campesino y desmañanado tenía un poder de atracción, y también podemos ver la multitud, gloria a Dios, la atrae hábilmente y la retiene, y al mismo tiempo que le administra la reprimanda divina. O sea, a ver, el capítulo 1, nosotros vemos cuando él está hablando y está mencionando, y todos estaban atentos, ¿sí?, a lo que él estaba diciendo. O sea, tenía convicción. Él pudo captar la atención de los que estaban ahí, ¿sí? Gloria al Señor, para que ellos pudieran escucharlo atentamente y ver lo que este personaje iba a decir. Gloria a Dios. Comenzó atacando, por ejemplo, a la ciudad de Damasco,
¿sí? Jehová estaba disgustado con Siria a causa de sus actos. Damasco era la capital de Siria. Fíjense que hasta el día de hoy hay problemas actualmente entre los sirios y los judíos, Israel. Jehová estaba disgustado con Siria a causa de sus actos crueles de barbarismo y estaba dispuesto a destruirla. Un dato importante, cuando Dios determina algo, no hay nada que lo pueda hacer retroceder. ¿Sí? No hay nada. Cuando Dios sentencia algo, ya está, hermanos. Acá lo podemos ver a nivel global, a nivel nación, a nivel ciudad, pero también lo hace también individualmente. Por el caso, ustedes tienen un caso en la Biblia, yo también, acerca de Saúl, cuando Dios se desentiende con Saúl, listo. Por más que bien se presentó Samuel y ya Dios había determinado, listo, sacarlo. ¿Sí? Y no había... Y acá Dios ya estaba disgustado con Siria a causa de sus actos crueles de barbarismo y estaba dispuesto a destruirla. Y luego pasó a las naciones vecinas. Aparte de Damasco, pasó también a Filistea, también a Tiro, a Edom, a Amón y Moab. Cada una fue condenada por actos vergonzosos de atrocidad e impiedad que violaban todas las leyes de la guerra. Para cada uno de estos ofensores Jehová estaba preparando una medida de destrucción acorde con la ofensa infligida a los pueblos sometidos. ¿Por qué? Porque ¿qué hicieron todas estas naciones? Hicieron desastres, ¿sí? Podemos muy bien imaginar los gritos de alegría con los que la multitud aprobaba el castigo de sus vecinos. Como bien dije antes, ellos estaban contentos cuando Amós denunciaba el pecado de todas estas naciones. Entonces todos gritaban. Después lo vamos a leer en el capítulo 1 eso, ¿sí? Gloria a Dios. Los israelitas odiaban a estas naciones y se hubieran deleitado en ver la ciudad capital de una de ellas destruida repentinamente. Todas estas naciones que mencioné acá, por ejemplo, Damasco, Filistea, Tiro, Edom, Amón y Moab, todas estas naciones tuvieron guerra contra Israel. Por eso los israelitas estaban contentos cuando escuchaban que Amós denunciaba el juicio sobre ella. Vuelvo a repetir, pasa muchas veces cuando a lo mejor nos sentimos, escuchamos que Dios le habla al otro y decimos, qué bueno, pero cuando Dios nos habla a nosotros, ¿sí? No nos ponemos tan contentos. Cuando Dios nos dice que nos tenemos que arrepentir y que tenemos que dejar ciertas cosas, tal vez no nos agrada, y lo primero que hacemos, le echamos la culpa, vaya a saber a quién, con el fin de dejar la iglesia o irnos a otro lado. Y buscamos otro lugar donde a lo mejor pero a la larga, por más que nos vayamos, donde nos vayamos, a la larga, si no hay un cambio, siempre eso va a salir a la luz, va a saltar. Porque eso, como un día le dije yo a una mujer, por más que vos te mudes de barrio y te mudes de casa, el problema no lo tenés, no es el barrio ni tu casa, el problema sos vos. Si vos no cambiás, por más que te mudes a Barrio Norte, o vayas a Recoleta, o te vayas donde vayas, o vayas a la Luna, el problema lo vas a tener vos, porque el problema es uno, el cambio tiene que ser uno tiene que cambiar, hermano. No es cuestión de la casa, ¿sí? El problema lo tenemos nosotros, individualmente. ¿Pero por qué le dije esto? Porque ella no quería recibir a Jesús en su corazón. ¿Sí? Hermanos, miren, después de todas estas ciudades le toca ¿a quién? A Judá. Y a mí me encanta esta tribu. Le vuelvo a repetir porque yo me puse a estudiar los reyes que tuvo Israel y los reyes que tuvo Judá. Y es tremendo. Y lo tremendo de esto también es que Judá con Israel siempre tuvieron guerra entre mismos hermanos. ¿Qué pasa cuando un padre ve que en su casa sus hijos se pelean entre ellos? ¿No se pone mal uno? Qué feo, ¿no es cierto? Cuando un hijo se pelea contra otro hijo. ¿Qué hace? Se pone mal. De la misma manera, imagínense Dios cómo estaba. Cuando veía que el pueblo dividido, que se dividió en dos, gloria al Señor, se peleaban entre ellos. Y había guerra entre ellos. Y es más, no solamente que había guerra entre ellos, sino saber lo que hacían. Se juntaban estas naciones paganas también para
se aliaban a estas naciones paganas para poder pelear contra su propio hermano. Le toca el turno a Judá, y Amós acusó de un modo específico a Judá y anunció la destrucción de una cierta porción de esta tierra. Judá había fracasado miserablemente al no vivir a la altura de las normas que se le habían establecido. Judá había continuado en pecado a pesar de las leyes, las enseñanzas, los profetas, las intervenciones milagrosas y las bendiciones divinas. La multitud seguía aprobándolo. Le tocó el turno a Judá. Sin embargo, la multitud estaba bien, lo que estaban en ese momento. Se vuelve súbitamente ahora ¿contra quién? Contra Israel. Recordemos que básicamente el mensaje que él tenía que dar era al pueblo, al reino del norte, o sea, Israel. Israel en el norte y Judá en el sur. Tanto en Israel como en Judá había diferentes profetas. Por ejemplo, uno de los profetas que fue a Judá, al sur, era Isaías. Como también encontramos otros profetas más. Dice, bueno, quizá la multitud estaba dispuesta a declararlo el predicador más grande de la época, cuando de repente se volvió y los confrontó a ellos mismos con cargos mucho más graves y mortales que todos los otros. Qué tremendo, hermanos, ¿eh? Dios le habló a esta ciudad y los cargos fueron mucho más graves y mortales que todos los otros juntos, y probablemente no tuvieron tiempo de escaparse ni reaccionaron demasiado rápido como para taparse los oídos y no escuchar la carga que caía sobre ellos. Ellos eran aún más culpables que sus vecinos, por cuanto ellos habían recibido más luz. Esto es tremendo. Y en consecuencia debían ser medidos con una medida superior. Ellos eran la nación elegida por Dios. Qué bárbaro, ¿eh? Veamos acá, mirá, al recibir más luz, nosotros hoy aquí, actualmente el pueblo evangélico, tenemos luz. La luz que el Espíritu Santo nos da, el discernimiento, el entendimiento. Hebreos dice, teniendo los sentidos ejercitados, ¿sí? Todo nuestro sentido ejercitado. Ellos, por mucho tiempo, se desviaron, descuidaron, se olvidaron que era el pueblo, que era la nación elegida por Dios. Esa elección significaba mayores responsabilidades e involucraba más temibles consecuencias, y el pueblo que estaba haciendo alarde de religiosidad y de piedad fue culpado de opresión a los pobres, observen esto, de avaricia, de laxivia, de sacrilegio, de usura. Qué tremendo, la usura, lo que repetíamos el otro día cuando vos sacás, que contaba mi suegra, ¿se acuerda que contó que ella sacó un préstamo? Vos sacás un préstamo y terminás pagando el doble o el triple. O cuando compras cualquier cosa a pagar, siempre te va a salir el doble. Te terminás comprando dos cosas con la plata que pagás, o tres. Y aparte de la usura, también de inmoralidad, de esclavizar a los indefensos y de rechazar el mensaje de Jehová, los tribunales injustos, los ricos extorsionadores, las mujeres impías y lujuriosas, el libertinaje, la crueldad despiadada, el despilfarro, las pasiones desenfrenadas, los procesos injustos, los jueces corrompidos, los pensamientos, miren todo lo que había, los pensamientos viles, la horrenda hipocresía, todo fue objeto de los rápidos hachazos de este predicador ferviente y lleno del Espíritu de Jehová, el portavoz de la justicia divina. Tronaba con el mensaje de destrucción enviado por Dios. Qué bueno, hermanos. Vamos a ver el capítulo 1, ¿sí? De este precioso libro. Gloria al Señor, Así también no nos dormimos. Gloria a Dios. O por lo menos no le damos lugar a la carne que se duerma.
¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entendió, hermanos? Gloria a Dios. El capítulo 1 del libro de Amós, podemos ver algo que está, gloria al Señor, que es tremendo lo que habla acá también, ¿sí? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Le voy a leer algo más. Amós era un hombre valiente con un mensaje de Dios. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿sí? También el versículo 1 dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en día de Usías, rey de Judá. Usías era el rey de Judá. También en días de Jeroboam, hijo de Joás, y también rey de Israel 2 años antes del terremoto. Hay algo también acá que menciona que hubo un gran terremoto, que la Biblia lo menciona acá, y él profetizó 2 años antes de este gran terremoto, que después más adelante lo vamos a ver también, ¿sí? Y dijo, el Jeroboam mencionado acá es Jeroboam II, rey de Israel, que era del reino del norte. Recordemos que estaba el Jeroboam I y Jeroboam II. Y también se habló de una fecha porque dice 2 años antes del terremoto. Este terremoto también fue mencionado también por otro profeta que se llamaba Zacarías, que está ahí, y fue unos 200 años más tarde. También, según el historiador Josefo, tuvo lugar durante el reino de Usías, como quien fuera. Lo importante es que este detalle nos ayuda a ver que Amós era contemporáneo, como bien dije al principio, del profeta Oseas, y que él era uno de los primeros profetas que profetizó para el reino del norte, o sea, de Israel. ¿Qué dice el versículo 2? Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Vuelvo a repetir lo que estaba explicando mi esposa el martes pasado. Siempre él dio, fíjense que siempre el mensaje, él estaba acorde acerca de, acá en este caso, de los animales y del campo. Y acá cuando está hablando del rugido del león, ¿sí? Cuando nosotros sabemos cuando el león ruge, ¿por qué? Porque hay una presa seguramente cerca. Miren cómo lo compara Amós a Dios. Rugirá, dice, ¿sí? Rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. ¿Quién? Dios. Estaba dando la comparación de cómo iba a ser, ¿sí?, esa sentencia de lo que Dios iba a mandar sobre esta gente, y estaba comparándolo con el rugido de un león. Gloria al Señor, tremendo, ¿sí? El Señor rugirá desde Sión. El profeta, también tenemos que recordar que también el profeta Joel usó la misma expresión, lo mismo que dice acá. Y también nos habló del juicio de Dios que vendría sobre las naciones vecinas de Israel. El versículo 2 dice, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Gloria al Señor. Aparentemente vendría una sequía y un hambre tremendo, por lo que está hablando acá, ¿sí? Fíjense que son todos juicios, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Y así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad, gloria al Señor. Y dice que por 3 pecados de Damasco y por el 4º, Amós estaba tratando de presentarnos una lista de transgresiones. Gloria al Señor. Un montón de cosas
que esto estaban haciendo. Gloria a Dios. Y en vez de mencionar un número determinado de pecados, podía haber dicho por muchos pecados, pero él estaba mencionando determinadas situaciones que esto estaban haciendo. O sea, no encerró todo diciendo por todos los pecados, por muchos, sino que estaba dando paso a paso por cada uno de esos pecados, ¿sí? Y podemos ver unos cuantos nosotros acá, hermanos. Una forma de decir que la copa de la maldad de ellos estaba llena y nada podía detener. Entonces el castigo de Dios que se aproximaba sobre esta tierra. Fíjense en esto que está muy bueno, esto también cuando dice, fíjense en acá, en el versículo 3, no revocaré su castigo porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Y gloria a Dios. Esto fue que trillaron a Galaad con trillos de hierro. Esta fue una atrocidad que Siria había cometido. Acá se está refiriendo a Siria. Habían cometido y por lo cual esa nación iba a ser juzgada. Estos instrumentos para trillar eran agudos y se usaban para quebrantar la mies tendida en la era y separar el grano de la paja. Se creyó que con tales instrumentos ellos desgarraron los cuerpos de los habitantes de Galaad. Qué tremendo, ¿no? Por eso Dios le habló a Amós de esta manera y él le hablaba a Siria. Tremendo, ¿sí? Con esas herramientas que se usaba para el campo, ellos hicieron con Israel, con Galaad. Otro dato importante, mirá. Gloria al Señor. En 2 de Reyes capítulo 10, verso 32 y 33, dice, en aquellos días comenzó el Señor a cercenar el territorio de Israel, y Hazael los derrotó en toda la frontera, desde el oriente del Jordán, por toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo Amón, hasta Galaad y Basán. Así que, según este relato de los libros históricos de la Biblia, Siria descendió primero para atacar a estas tribus y en realidad las destruyó. ¿Qué quiso decir Amós con Galaad? Galaad estaba situada en la orilla occidental del río Jordán. Eso lo podemos ver también en Josué. Era la tierra que se extendía hasta el mar de Galilea y en la cual las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés permanecieron cuando ocuparon el lado equivocado del Jordán. ¿Por qué ocuparon el lado equivocado del Jordán? Porque ellos habían hecho un pacto con Moisés, que ellos no iban a ir a la tierra prometida. Ellos habían arreglado con Moisés de esta manera, habían hecho un pacto, no había arreglo, era un pacto que ellos dijeron, nosotros no vamos a ir a la tierra prometida, pero si ustedes necesitan nuestra ayuda, nosotros les vamos a ir a ayudar. Entonces se quedaron del otro lado del Jordán, no cruzaron el río Jordán. Pero ¿qué pasó? Después, más adelante, ¿no es cierto?, cuando ya se conquistó y cada uno recibió su tierra, todo, cuando lo que conquistaron y levantaron un altar, ¿no es cierto?, en el Jordán, y estos que se quedaron del otro lado también levantaron un altar. Entonces los otros pensaron que no, y entre ellos hubo también, hubo como una pelea también, ¿sí? No estaban de acuerdo por eso. Gloria al Señor. Por eso ellos eligieron un lugar equivocado. Gloria a Dios. Hay muchas cosas, hermanos, que podemos mencionar y podemos ver. También podemos ver los cargos contra las naciones. Gloria al Señor. Y podemos ver también predicar la certidumbre del cautiverio. Con esto vamos a terminar hoy para que no sea tan pesado, ¿no? Amós vislumbraba claramente la certidumbre del castigo que se avecinaba, ¿sí? Y sabía que Dios había llegado al término de la tolerancia. Esto es terrible, entender esto, ¿sí? Que Dios había llegado al término de la tolerancia. Los ídolos, los palacios de marfil, los altares y los holgazanes, todo lo había de perecer juntos. El Dios eterno, quien tenía en sus manos el tablero de control de todo de su universo, estaba a punto
de manifestar su poder. Algo que nosotros estamos recalcando muy a menudo también, cuando nosotros hablamos del poder de Dios. A todos nos gusta cuando Dios liberta a alguien, cuando Dios sana, cuando Dios hace milagro, pero también tenemos que entender que el poder de Dios también se manifiesta en cuanto a los juicios, ¿sí? En la Biblia encontramos muchos casos de personas que por estar dándole la espalda a Dios, Dios manifestó su poder de una manera tremenda, dándole la muerte a tales personas. Eso también es el poder de Dios. Gloria a Dios. Y acá vemos que el Dios eterno, que tenía en sus manos el tablero del control y de todo el universo, estaba a punto de manifestar su poder. Dios iba a abrir las puertas al destructor que vendría sobre Israel para aplicarle el castigo que ellos mismos se habían acarreado. Para que nosotros podamos el próximo martes, porque ya el próximo martes vamos a leer versículo por versículo y lo vamos a tratar de explicar. Leámoslo el martes, leamos el libro de Amós, por lo menos el capítulo 1 y capítulo 2, ¿sí? Y a lo mejor vamos a encontrar cosas que no vamos a poder entender cuando lo leemos así, pero vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos dé la interpretación, que nos dé la luz, la iluminación para poder interpretar. ¿Sí, hermanos? Gloria al Señor. A medida que vayamos viendo capítulo por capítulo, vamos a ver la riqueza, vamos a ver, nos va a apasionar esto, hermanos, ¿sí? Porque también ahí figura un tal sacerdote, un tal Amasías, ¿sí? Que también él estaba a favor del rey y resultó ser que lo humilló a Amós diciéndole: vos qué venís a hacer acá, ¿sí? ¿Por qué no te vas a predicar a otro lado? ¿Quién te llamó? En cierta forma le dijo de esa manera. ¿Por qué? Porque las palabras que él tenía hacia el rey no eran buenas. Entonces, este hombre se había levantado en contra de Amós y de una forma u otra trataba de deshacerse del que se vaya de ese lugar, que vaya a predicar a otro lado. Pero el problema es que cuando Dios te llamó a tal lugar, ¿sí? Si Dios te llamó es un problema. Es lo que contaba, lo que explicó mi esposa el día martes, que es como una olla de presión. Si uno no obedece y no hace lo que Dios quiere, hasta nos podemos llegar a enfermar y hasta nos podemos morir, hermanos, ¿sí? Por eso que bueno es que, porque tenemos que entender nosotros que estamos acá, que no estamos acá solamente para escuchar un lindo sermón o para pasar un tiempo, sino que estamos acá porque hemos sido comisionados por el Señor. Si entendemos de esa manera, a menos que no lo hayamos entendido de esa manera, entonces vamos a pasar toda la vida, como hay muchos que nosotros conocemos, que no es de acá, de otro lado, que toda su vida estuvieron dando vuelta en este mundo sin entender el plan de Dios que tenía para él o para ella. Que no nos pase a nosotros eso, sino que nosotros realmente tomemos conciencia de esto, ¿sí, hermanos? Que Dios nos ha llamado a la salvación, el primer llamado, y después también al servicio, porque Dios, hay gente ahí afuera que necesita ser salva, y Dios no va a usar a los ángeles, Dios te va a usar a vos y a mí, para que nosotros le hablemos de este Dios poderoso. ¿Sí? Nos ponemos de pie y oramos.